Hablemos de transformación, de transformaciones. Bien, entendemos por transformación pues todo cambio que se realiza de algo, ¿verdad? Y en este sentido tenemos que puede haber transformaciones positivas, es decir, transformaciones progresivas de progreso, pero también el otro lado de la transformación son las transformaciones negativas, o sea, transformaciones de destrucción, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos, se dice que los bárbaros cuando invadieron, allí donde estaba la famosa biblioteca de Alejandría, pues destruyeron todo lo que se había escrito, o muchas obras, gran cantidad, o casi todas las obras antiguas del conocimiento hasta ese momento. Fueron destruidas, convertidas en polvo. Esas obras importantes, ¿verdad? Para la humanidad, para el conocimiento, se destruyeron. Otro ejemplo de transformación negativa, de transformación regresiva, fue la aplicada por los nazis, cuando también no solo destruyen obras importantes de autores del siglo pasado, las convierten en polvo, las queman, sino que también persiguen a las personas, ¿no? Persiguen a esos ciudadanos que piensan diferente, pero que además tienen una profesión y que escriben y que investigan, ¿no? Así se dice que Einstein fue perseguido y tuvo que huir a Estados Unidos, perseguido por los nazis. Entonces ahí la transformación ha sido transformación regresiva. Es decir, puedes transformar cualquier cosa ya en positivo o negativo. Eso es una transformación. Puede estar una casa bien hecha, pero la puedes derribar y la conviertes en escombros. Igual, tienes un jardín lleno de maleza o lleno de plagas o de cosas, de objetos que hacen que el paisaje no sea tan saludable. Y bueno, y además en desorden, y tú puedes llegar y controlar la maleza, hacer cambios, no sé, plantar un jardín de flores, darle cierta forma a los jardines, y de repente pues tú ves un espacio bastante bonito, bastante hermoso, es decir, una transformación progresista, positiva. Esa sería una transformación. Entonces, ese es el concepto que yo entiendo y yo creo que la mayoría entiende por transformación. La transformación existe, pero ¿en qué sentido es la transformación de las cosas, ¿no? O de las acciones? Transformar la sociedad, ¿en qué sentido la transforma? ¿Hacia adelante o hacia atrás? ¿De manera positiva, progresista o de manera regresiva? De tal manera que entonces, cuando se hable de transformación, pues se debe ser concreto, se debe especificar a qué te refieres. Uno no puede hablar hablar de transformación así en general, decir estoy transformando esto, voy a transformar algo, voy a transformar el país, voy a transformar, ¿sí? Y lo dejas en general transformar y no especificas, no queda claro, entonces cualquiera puede interpretar a como se le dé la gana transformar. ¿Transformar qué? ¿Cómo lo transformas? Se debe especificar qué vas a transformar, en qué sentido lo vas a transformar, ¿verdad? ¿Sí? Porque la palabra por sí sola no explica nada. Es una acción de transformar. ¿Cómo transformar qué? ¿En qué sentido? ¿En el progresista o en el sentido regresivo? ¿En el positivo o en el negativo?
¿Cómo vas a transformar? ¿Vas a transformar destruyendo o vas a transformar construyendo? ¿Vas a transformar mejorando o vas a transformar desmejorando, verdad? ¿Sí? Ese es el punto. Transformar se debe especificar en qué sentido se explica, en qué sentido se va, en qué sentido se pretende transformar algo, ¿sí? Para que se entienda y se quede claro. Si no, pues es simplemente una generalidad que pues no dice nada, ni explica nada, ni se puede evaluar, ¿sí? Ni se puede visualizar, porque pues es decir transformar en general, no se puede nada más. Cuando tú especificas qué, cómo, el modo, cuánto, entonces sí se puede evaluar, se puede supervisar y se puede concluir, porque entonces hay que verificar resultados, constatar resultados, porque se parte de algo específico, ¿no? Voy a transformar esta casa en ruinas en un hotel, y este hotel le voy a construir tantas habitaciones, bueno, una transformación positiva, ¿no? Que se puede supervisar a través del tiempo. Al final transformé esa casa o la casa sigue igual. Les basta con observar, veo la casa igual, oye, pues no se cumplió tu objetivo, no transformaste nada. Veo el hotel bonito y todo arreglado, caray, se puede evaluar, incluso se puede verificar cada detalle de lo hecho, ¿verdad? Entrar al hotel, cuántos metros, etcétera, tipo de cuarto, cuánto creció, cuánto era el área anterior, cuánto es el área ahora, servicios nuevos que tenga, la belleza del local, a como estaba antes, y se puede llegar a una conclusión y a un dictamen y decir, bueno, este nuevo hotel es muy distinto a la casa anterior porque tiene tales características y costó tanto, ¿no? Por ejemplo. Ahora tiene un valor superior, un valor mayor, ¿por qué? Porque ha sido mejorado, ha sido transformado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se planteó claramente el objetivo, transformar eso. Cuando no planteas el objetivo, pues transformar, voy a transformarlo. ¿Qué y en qué sentido? Por ejemplo, puede ser el mismo ejemplo, voy a transformar esta casa, y voy bueno, ok, dice, vas a transformar, tienes ahí el planteamiento, pero sigue siendo general, dice, vas a transformar esta casa, pues no has dicho en qué sentido. ¿Sí? Para atrás o para adelante, la vas a destruir, una transformación que la convierta en ruina o una transformación que la convierta en algo bonito, como ya dijimos, un hotel, etcétera, lo que sea. ¿Qué? Pero te quedas en voy a transformar y pasa el tiempo, la casa sigue igual y tú dices, es que la estoy transformando, quien observa no ve nada adentro que se haya hecho, pues dice, pues ¿dónde está la transformación? Por ejemplo, ¿no? ¿Sí? O si vas y la casa no existe, pues entonces dice, bueno, sí, hubo una transformación, pero regresiva, ¿verdad? Aunque no especificaste, pero ahora que ya venimos a observar esa casa que dijiste que iba a transformar, vemos que ya no está, que son ruinas. Entonces, realmente se refería a una transformación para atrás, regresiva. Y al respecto, sabemos que también hay situaciones más conflictivas en el uso de la palabra transformación, ¿verdad? ¿Sí? Hay situaciones más complicadas del uso de la palabra transformación usada así en general. Por ejemplo, cuando un político dice voy a transformar este país, pero no dice en qué lo va a transformar, en qué sentido, ¿verdad? Y qué elementos, porque el país es complejo, es grande, tiene muchos elementos. ¿A qué elementos se va a enfocar para transformar y que eso, o sea, a transformar y que eso lleva a transformación del país, ¿sí? Y especificar también en qué sentido es la transformación, si es transformación positiva, progresista,
o va a ser una transformación regresiva, ¿verdad? Destructiva. Es decir, hablar, voy a transformar este país, no, va lo mismo, no comprometa nada, no dice nada. Es fácil navegar, voy a transformar y no especificas en concreto, ni das parámetros concretos para medir, ¿sí?, la situación de qué elementos, a qué elementos te estás refiriendo y poder medir, poder observar, poder evaluar y llegar a una conclusión de la transformación. Y si tampoco dices en qué sentido es la transformación. Sí, como es la situación actual en México, ¿no? Se habla de transformación, nunca se ha explicado en qué sentido es la transformación, ni qué se está transformando, ni cómo se iba a transformar, ¿verdad? Simplemente se ha hablado de transformación, incluso ya ahorita al final del sexenio, después de 5,5 años prácticamente, se dice que hubo transformación, pero no se dan los elementos concretos para verificar datos objetivos de qué se transformó y en qué sentido se transformó. Se habló de transformar en general y pues ahí como cada quien lo quiso entender, ¿verdad? Porque la palabra así no dice nada y no compromete nada. Ahora se habla de que se transformó, tampoco se dan datos específicos de qué y cómo se transformó, porque se debía partir primero del planteamiento inicial, ¿no? ¿Qué, cómo lo voy a transformar? Y después evaluar si se cumplió el objetivo de transformar o no se cumplió el objetivo de transformar y en qué sentido se planteaba la transformación, si hacia adelante o hacia atrás, y evaluar también si dio resultado el planteamiento específico. Y pues hasta el momento en este país así se ha manejado la situación. Los que controlan el país, los de la alta jerarquía, no los de abajo, pues hablan de transformación, hablaron de transformación. Nunca especificaron qué, ni cómo, en qué sentido transformamos este país. Y ahora que ya están de salida, dice que sí transformaron al país. Pero todo queda igual, queda en el limbo. La gente pues lo puede entender como se le dé su regalada gana, ¿verdad? O puede tomar la propaganda que se hace acerca de la transformación como que esa fue la transformación. Pero sabemos que la propaganda pues simplemente son palabras, son afirmaciones que se hacen, ¿sí? Y además la contradicción fundamental es que nunca se planteó en específico claramente, como ya decíamos, qué objetivos, en qué áreas, en qué parte y cómo claramente, ¿sí? Y qué es lo que se pretendía lograr en ese aspecto de cada cosa para decir ahora sí. Y como decíamos, el sentido de la transformación para en este momento, después del final del periodo, ahora sí tener elementos para evaluar y los datos concretos, las evidencias concretas, ¿verdad?, de que hubo transformación positiva o negativa. Pues no le queda más que al ciudadano llegar a conclusiones personales, ¿verdad?, de acuerdo a lo que se está viendo, a los datos que se publican, a lo evidente, ¿no? ¿Realmente fue una transformación lo que pasó en México o no fue una transformación? Cada quien tendrá su opinión de acuerdo a los intereses políticos que tenga, porque realmente esta palabra transformación ha sido utilizada como un eslogan totalmente político. Y quienes no justificamos las frases desde el punto de vista político, pues debemos de irnos a observar hechos, buscar evidencia, verificar evidencia, hechos y concluir de acuerdo a la evidencia real que existe de cómo se dieron los hechos, ¿sí? Y ni modo, tenemos que decir nosotros los ciudadanos simples, los investigadores, los científicos, bueno, como pues la palabra transformación en general y donde quiera que tú veas existe transformación, lo que hay que analizar si lo que pasó en el país, al fin de cuentas, fue una transformación positiva o una transformación negativa. Porque vemos que la transformación existe de manera normal en la naturaleza, ¿verdad? El agua se transforma en vapor. La materia orgánica, los residuos vegetales se transforman en composta, se transforman en minerales, los alimentos se transforman en energía. Es decir,
el proceso de transformación está constantemente, ¿no? ¿Sí? O sea, existe de por sí el concepto de transformación, ¿sí? La casa que se hace antigua puede quedar derruida por el paso del tiempo, hay una transformación, ¿verdad? El tomate que se hace puré, de tomate pasó a puré, se hizo una transformación, etcétera, ¿no? Se quemó el bosque, una transformación regresiva, desapareció la vegetación, ¿verdad? Y se contaminó con dióxido de carbono, etcétera, la atmósfera, etcétera. Hubo transformación regresiva, ¿no? Está pasando independientemente de que no queramos. Igual la economía, ¿no? Los agentes que intervienen en la economía de un país, pues están ahí, está la clase trabajadora, están los productores, están los ciudadanos. El ciudadano tiene que salir a trabajar, tiene que comer, tiene que buscarse independientemente de quién gobierne. La economía jamás se ha parado porque exista tal o cual gobierno, o no haya gobierno, puede no existir el gobierno. Las empresas van a seguir trabajando, el empresario va a seguir produciendo, el pequeño productor igual, el trabajador va a seguir buscando empleo, tener una actividad y después tener ingresos para poder comer, o el campesino va a sembrar su parcela. Desde tiempos antiguos los campesinos han vivido un proceso de cultivar su parcela para poder vivir, ¿verdad? Están transformando sus condiciones de vida con su actividad, con su actitud positiva, ¿no? ¿Sí? O si se meten en guerras, si se meten en problemas, pues transforman con su actividad también de manera negativa el panorama, como es el caso actual, entre las guerras que ya conocemos, ¿no? Entre ellas la de Israel contra Palestina. Bueno, ahí se está destruyendo, se está transformando una ciudad en escombros, ¿sí? Y se están transformando dinero en equipo y armamento, equipo armamentista. ¿Sí? Se está transformando dinero en nada, se está quemando porque se está gastando para la guerra, para pelear con alguien. ¿Sí? Está ahí, y estamos viendo, sí, es transformación, pero una transformación regresiva totalmente. Igual debemos preguntarnos qué pasa en México. Manejar el concepto es muy cómodo, transformación, vamos a transformar. Ya transformamos y hasta ahí queda el asunto. Y la gente queda, ¿por qué transformaste? ¿No? ¿Cuánto ha cambiado este país y cómo ha cambiado? ¿Cambió de manera progresista, de manera positiva o cambió de manera negativa? Es lo que tenemos que evaluar los ciudadanos. ¿Por qué? Pues el gobierno incluso está ocultando información, ¿verdad? Desde el problema de las primeras vacunas para el control de la pandemia de COVID, se ocultó la información nada más de qué eran esas vacunas, cuánto costaban. Esa información está vetada por el gobierno. López Obrador dijo, no, esto no se va a informar hasta después de 5 años. Algo pues totalmente ilógico, contradictorio. Es una medicina, no puedes informar qué medicina es, cuánto costó y qué tratos hiciste para aplicar esa medicina, ¿no? Y así toda la información de la construcción de sus obras, grandes obras que le dicen, que ya llevan más del 300% de costo adicional, es decir, sobrecosto, está vetada la información. Se está ocultando y no quiere que se sepa la información. Entonces, y habla de transformación, en este caso, cuando hace la propaganda, pareciera que habla de transformación positiva, pero no da datos, no da información. Todo ese dinero realmente que se fue a quemar, el sobrecosto, ¿fue un dinero productivo o se tiró a la basura? Porque ya, si tú planteas un proyecto de 100 pesos y al último lo estás gastando 300, pues no tiene lógica, ¿no? Y aceptar así sencillamente, oye, pues que te costaba 100, pero ahora vas a pagar 300, pues cualquiera le dice al proyectista, pues sabes que voy a conseguir otro proyectista porque pues yo cómo voy a quitar en 100 porque ahora me va a salir en 300. Y además ser feliz gastando tal cantidad de dinero, ¿no? O sea, gastarse los 300%, por ejemplo, ¿no? Y además de esos 300%, sí realmente hizo una transformación positiva o una transformación negativa. ¿Sirve lo que se hizo o no sirve? Porque si
Si no sirve, pues una transformación negativa de ese dinero, ¿no? Si no funciona lo que hiciste. Y no funciona que sí que puede tener fallas, que no cumple el objetivo que dijiste que iba a cumplir, cuando menos esa obra, ¿no? Que en este caso, esas obras concretas que yo no sé si la incluyen en la transformación, ¿no? Porque esas son obras, por decirlo así, de rutina que cualquier gobierno se plantea, ¿no? O sea, cualquier gobierno pues obviamente administra un país y se plantea ciertas obras de rutina, que construir hospitales, que construir escuelas, que ellos quisieron construir refinería, que quisieron construir un tren, bueno, ¿sí? Pero toda esa construcción, todo ese negocio, digo, toda esa inversión, que realmente no parece que no es inversión, debería tener un sustento claramente, ¿no? No se puede nada más desechar el dinero así, no puede tener las ideas que quiera, no, pues yo puedo decir que voy a poner un hotel, pues allá donde, pues en el desierto, total, sí, pasan uno cada mes, un carro tiene por ahí, pero pues yo voy a llevar el desarrollo para allá, de todos modos, voy a hacer que se vayan a hacer publicidad y que vaya mucha gente para allá. Pues es una idea sin sentido, ¿verdad? Una idea sin sentido, y sí, lo puedes hacer donde quieras, gastas tu dinero, pues va a ser dinero tirado porque no vas a recuperar, ¿sí? Para nada, ¿no? Y si pues tienes dinero, eres muy millonario, pues si quieres gastarte todo y mantener costos y estar gastando y no sacar ganancias, bueno, pues es tu problema cuando es tu dinero, pero cuando no es tu dinero, pues es ahí el problema, ¿no? Bien, en ese sentido nos planteamos pues esta pequeña disertación, porque pues aquí ya se hizo muy famosa en este país la palabra transformación como algo nuevo, como algo interesante, como algo nunca visto, o sea, la palabra pues, porque lo demás, y sin definir claramente qué tipo de transformación y qué vas a transformar. Voy a transformar el país, es muy general. Voy a transformar México, pues sí, es muy general, tú puedes decir lo que quieras, te puedes estudiar, estoy transformando México. ¿Qué? ¿Cómo? ¿En dónde? ¿Cómo lo estás transformando? Los resultados, ¿no? Entonces, no sé qué piensan los ciudadanos, pero si hubo transformación positiva, debería haber los datos de información pertinente y no estarse bloqueando la información, que incluso se ha atacado organismos que por ley no se les puede negar la información, como el INAI, ¿no? Que es de donde la sociedad en los sexenios anteriores se servía para tener información que no le quedaba clara. Incluso estos que gobiernan ahora utilizaron mucho ese INAI para obtener información valiosa y poder cuestionar las políticas del gobierno anterior, ¿verdad? Porque pues tenía que darse la información y si no personalmente no te la daban, estaba el INAI para que te la dieran y les consiguió mucha información. Ahora están vetando al INAI y no quieren que salga nada de información de todo. Todas esas obras están totalmente, por decirlo así, resguardadas o como se dice, con candado, ¿verdad? Están obstruidas, están ocultas, ¿sí? Y es un pleito solicitar la información porque se enojan que le soliciten esa información y el enojo es tan grande que decretaron, porque pues ni modo, el Ejecutivo tiene la posibilidad de decretar cosas, pues que esa información no se publica y no sale, y pues ahí la tienen, y no va a salir, mientras estén ellos, ¿verdad? ¿Por qué no sale? ¿Por qué no sale? Digo, porque eso podría explicarnos la transformación y en qué sentido ocurrió, o a qué le llamaron transformación, ¿sí? Y además, pues algo que por ley debe cumplir un gobierno, informar, dar cuentas a sus gobernantes, porque él fue contratado por los ciudadanos no trabajan para el gobierno trabaja para los ciudadanos, porque el sueldo que reciben todo el gobierno desde el presidente proviene de los sueldos, de la actividad productiva y de los impuestos que paga la gente que trabaja, de los ciudadanos. Los ciudadanos mantienen
a todo ese aparato de gobierno. Ellos están ahí no por beneficencia, ¿verdad? No están ahí sin fines de lucro, como dicen, están cobrando un sueldo, y un sueldo bastante sustancioso, ¿sí? Bastante sustancioso para atender, para administrar a un país que pertenece a los ciudadanos. Y deberían estarle rindiendo cuentas a los ciudadanos, ¿sí? Y los ciudadanos deberían estar exigiendo esas cuentas, porque tú trabajas para mí, no yo trabajo para ti, pero se ha manejado por este gobierno al revés. O sea, los ciudadanos pareciera que son sus servidores y de vez en cuando pues les echa su ayudadita, dice, bueno, te voy a dar dinero. Entonces el ciudadano tiene que agradecerle al benefactor porque pues le dio dinero que es del propio ciudadano, ¿no? Pero pues se lo dio el presidente, incluso se señala, ya no se dice gobierno, ya sus estados, se dice presidente, el señor fulano, ¿no? Me está ayudando, como si el dinero con que ayuda saliera de su bolsillo, si es que es una ayuda. Entonces se maneja así la política ahorita en este pueblo, ¿sí? Entonces se da un apoyo, una ayuda que por ley es la obligación, porque para eso cobran, para eso se les paga al gobierno, de apoyar a sus ciudadanos, ¿sí? En los problemas que tienen, ¿no? Pero se da una ayuda a la que sea, y luego le marcan el eslogan de que amor con amor se paga, es decir, pues me tienes que devolver el favor, porque pues para ellos te están haciendo un favor, porque tú dependes de ellos, no ellos dependen de ti, cuando es al revés. Van por el voto, porque ¿quién nos pone, quién nos contrata? Los ciudadanos, ¿sí? Entonces ya van pidiendo, cada vez que hay elecciones, pidiendo el voto de los ciudadanos, ¿sí? Y después pues, se vuelven jefes de los ciudadanos, cuando debe ser al revés, los ciudadanos son los jefes porque te pusieron ahí, te están pagando. Bien, pues hasta aquí le dejamos en cuanto a la transformación, ¿no? El concepto de transformación. Simplemente he querido, con la situación actual, pues un tanto enriquecer este término, dar ejemplos, ¿no? Constancia de la problemática que implica utilizar el término, la palabra transformación, que es un término que no existe. Digo que no existe desde ahorita, no es nuevo, pues, no es novedoso, es un término acuñado desde hace muchos años y que existe y que se desarrolla sin que nosotros tengamos incidencia de manera normal en la naturaleza, ¿verdad? Es el concepto de transformación que tenemos para observar cuando algo cambia, ¿sí? Y la cualidad es en qué sentido cambia, ¿verdad? Y cuantificamos calidad. O sea, hay transformación, algo cambió. ¿En qué sentido cambió? ¿Para atrás, para adelante, en sentido positivo, progresista? ¿O en sentido regresivo? Entonces los cambios así son. La transformación así es. ¿Sí? Son las dos vías. Hay transformación positiva, progresista, y hay transformación regresiva o negativa. ¿Sí? Y eso pues es normal. Ahora, igual la transformación impulsada por la actividad humana, por el hombre, por su actuar político y social, igual, ¿sí? Tiene dos sentidos. El hombre con su actividad puede transformar positivamente a la sociedad o lo que le rodea, ¿no? Su medio, o lo puede transformar regresivamente, de manera negativa. Puede progresar en base a su actividad de transformación, ¿sí? Mediante los objetivos que se planteen y los métodos de transformación, ¿sí? Puede progresar o puede recular, ¿no? Puede tener una cuestión regresiva, ¿sí? Para la sociedad y para el individuo, ¿no? Ya depende de cómo enfoque y la actividad que realice, ¿no? ¿Sí? Entonces la transformación siempre ha estado ahí, siempre está viva, pero es en los dos sentidos y hay que tener claramente hacia dónde va la transformación de cualquier cosa, ¿sí? Ese es el punto.
Gracias.